Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar sin mucha dilación las comunicaciones, puesto que tienen muy poco tiempo, ¿verdad?, para exponerlas. Comenzaremos con Ana Belén Baliño, que nos contará la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos actualizados, definición, epistemología e impulso al bioderecho. Te avisamos si quieres un poquito antes, cuando quede un minuto, que adelante. Buenas tardes. Me llamo Ana Cruz, soy profesora de Derecho Investigadora. Felicito a los organizadores del Congreso porque nos han obligado a pensar para la no violencia desde la bioética. Tal vez el bioderecho. Vayamos por partes. Binomio bioética y derechos humanos. Año 2025. Alguna vez hemos pronunciado esta palabra, ¿verdad? En el año 2025 irrumpe con fuerza este binomio y esto supone un hito en el desarrollo y la evolución de la bioética. Un único texto de alcance universal y significado universal mediante un marco normativo internacional a nivel de soft law con primacía en la dignidad. Esto se traduce a nivel de derechos fundamentales en los ordenamientos internos por el triple valor jurídico, político y moral. Pero este texto, en cierta medida, es aspiracional. Intenta, tal vez, conectar con los orígenes de la bioética en los años 70, con el aspecto global, con esa idea de puente entre ciencias de la vida, humanidades. Un intento. Algunos países de los 191 firmantes del sur global intentan poner de relieve la importancia de los problemas persistentes socioeconómicos, socioculturales, estructurales, frente a los emergentes, biomedicina, ética clínica, los que tuvieron hegemonía desde los principios de Georgetown. 20 años no es nada en la evolución de la humanidad, pero ha habido desarrollos evolutivos sin precedentes. Ese trabajo y esos intentos interdisciplinares, multidisciplinares, ya no llegan. Año 2025, revisión actualizada. 3 ejes, una sola salud, la inteligencia artificial, equidad de género, definición actualizada de bioética, impulso al bioderecho. Las tecnologías disruptivas amenazan como nunca y, sin embargo, suponen grandes desarrollos de la evolución. La complejidad. Los problemas son complejos, los problemas son globales. Tienen diferentes aristas, una realidad poliédrica. No llega la disciplina para abordarlos. Salto a la transdisciplina. Énfasis en las humanidades. Factor democratizador, visión holística. Definición de bioética innovadora o comprensiva. Pues vamos a ver algunos aspectos. Área de pensamiento humano, que incluye la intervención social, la ética de las ciencias de la vida, la ética no humana, la práctica profesional de la salud, desde una perspectiva multidisciplinar y transdisciplinaria, con dimensiones analíticas, descriptivas, normativas, y una estructura y conexión con el bioderecho a nivel nacional e internacional. En realidad está unando otras definiciones de bioética global, pues como la de Tenhave, por ejemplo, de bioética clínica, de ética clínica, y sí va un paso más allá. Marco epistemológico, ejes temáticos. 3 ejes temáticos rodean esta revisión actualizada. Reconocimiento de la interdependencia de la salud humana, ambiental y animal en un marco de bioética global. Principios éticos de la inteligencia artificial aplicados a la salud, a la ciencia, a las políticas públicas. ¿Para qué? Pues para una ética, una inteligencia artificial transparente, confiable, no discriminatoria y alineada con los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Tercer principio, no discriminación, con énfasis en las mujeres, también en las poblaciones vulnerables, las comunidades. Una gobernanza participada para las tecnologías emergentes, pero también en un equilibrio de género. Vayamos a ver los niveles de multidisciplina antes de llegar a esto de la transdisciplina. 3 niveles de comunicación o de colaboración entre las disciplinas para abordar problemas complejos. El primer grado es la coordinación,
el de mínima Te queda un minuto. coordinación. Gracias. El pluridisciplinar. Aquí el trabajo se desarrolla en paralelismo. Segundo, combinación. Aquí ya hay un lenguaje compartido. La bioética, la bioestadística, la bioinformática conduce a la convergencia de disciplinas desde el perspectivismo disciplinar. Tercero, la fusión transdisciplinar. Aquí ya hay holismo, visión única. Algunos conceptos, alucinación, cajas negras, tienen un origen en la palabra, pero toman otro concepto. La transdisciplina nos permite ver 360 grados. No hay huecos entre las disciplinas. ¿Qué aporta? Pues una estrategia formativa, más allá de las fronteras disciplinares y territoriales. Educación, formación e información intercultural. Cooperación internacional, divulgación de bioética, participación de la sociedad civil. Con un factor democratizador, idóneo a nivel epistemológico, porque supera la disciplina. La transdisciplina también es política social. Modelo dialógico y deliberativo se consolida un procedimiento para resolver problemas complejos desde un marco o un pacto bioético global. Ana Belén. Impulso al bioderecho. Será un instrumento fundador del bioderecho, la declaración. Aporta la fortaleza de la que tal vez adolece la bioética. Espacio híbrido y convergente. Instrumento de gobernanza, porque obliga, es un mandato también para los poderes públicos. Un marco normativo de autoridad moral, basado y articulado en derechos humanos, Por favor, valores y principios. tiene que terminar ya. Y termino. Esta es alguna de mis publicaciones. Yo hago bioderecho desde hace mucho tiempo de forma muy intuitiva y con enfoque transdisciplinario. Hasta ahora tenía que explicar por qué. Al menos ahora ya tengo un texto que me refuerza. Hago derecho laboral. Ayer el profesor Conil habló de la violencia estructural en el trabajo. Yo he hecho un artículo de derecho laboral, también en investigación biomédica, también de accesibilidad cognitiva a la discapacidad, también temas de derecho civil básico y muy tradicional como es testamentario, para hablar de la discapacidad en personas con discapacidad. Por favor, ya finalmente, ha cubierto ya el tiempo. Bien. Hacer homenaje a este congreso y a su título. Las palabras cuentan, contrarrestar violencias, deliberando, cuidado responsable. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Siguiente, Isabel Roldán Gómez, con la ponencia El cuidado espiritual, necesidad y derecho universales. Hola, buenas tardes. Voy a esperar a que se ponga la presentación. Bueno, mientras tanto aprovecho para agradecer a la... No, este no es, es la siguiente presentación. Para agradecer a los organizadores, a la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica y bueno, a todos los asistentes. No es una hora muy buena para hablar de bioética, para hablar de nada en realidad, y por eso agradezco especialmente que estéis aquí. Bien, el título de mi ponencia, ahora cuando se proyecte, ahora sí, es el cuidado espiritual. También se habla de asistencia espiritual por la traducción. Necesidad y derechos universales. Se integra en un proyecto de investigación recién concedido, el de Inédito 3, es la tercera edición de un proyecto que se ocupa de prácticas en el final de vida, que dirigen David Rodríguez Arias y Rosana Treviño Caballero. Y esta es esta es mi captatio benevolentia, es un trabajo muy embrionario, por lo cual, pues si luego en las preguntas o en el café hay tiempo, os agradezco el feedback. Bien, voy a hablar muy brevemente, intentaré, pues de hecho, no usar todos los minutos, de la definición de la asistencia espiritual, del estado de la cuestión, y sobre todo me gustaría proyectar y plantear, es mi único propósito, las 3 preguntas que guiarían esta investigación. La metodología y una brevísima discusión. Bien, la asistencia espiritual se define, esto lo ha definido Pau Miquel y yo misma, Iris Parra, en un glosario, como una prestación que contribuye a asistir las necesidades espirituales o religiosas que puedan tener los pacientes y sus familiares en el contexto sanitario. Es una definición muy amplia que engloba, como se ve, pues distintas dimensiones humanas. Se habla de lo religioso, de lo
de lo espiritual y de algún modo se solapa semánticamente pues, con otras cuestiones. Por lo tanto, partiendo de esta definición muy amplia, me gustaría analizar la relación entre el aspecto teórico, la dimensión teórica del concepto y las consecuencias prácticas que con ello se derivan. Es decir, asumiendo que esta dimensión teórica tiene ciertos compromisos, por ejemplo, con la idea de espiritualidad, que se entiende además en la literatura como una espiritualidad intrínseca, como si los seres humanos pues, tuviéramos esa espiritualidad, igual que tenemos lenguaje u otras cuestiones, tendríamos ese sentido, esa necesidad, pues bien, partiendo de esas premisas teóricas que se pueden encontrar en la literatura, la pregunta de la investigación es ¿cuál es el compromiso político-práctico que de ello se deriva? Si los seres humanos tenemos esa dimensión intrínseca que además se manifiesta muy especialmente o adquiere relevancia en los contextos de final de vida, en el contexto paliativo, también en el contexto de cuidados, en enfermería es fundamental, ¿qué compromiso debería derivarse de todo ello? Y claro, aquí es cuando aparecen los problemas, porque si aceptamos que la espiritualidad no es una dimensión, o sea, si aceptamos que es intrínseca, se derivan una serie de preguntas, pero si aceptamos que no es intrínseca, se derivan otra serie de preguntas. Por lo tanto, en primer lugar, ¿es el cuidado espiritual tal y como como se proyecta en términos generales en la literatura sobre el tema como una dimensión intrínseca, la espiritualidad como una dimensión intrínseca, algo distinto o algo que se pueda distinguir del tradicional cuidado pastoral? ¿Lo engloba? Si es distinto, si la espiritualidad o esa dimensión espiritual es distinto del cuidado pastoral, pues qué relación se puede establecer entre los cuidados del alma, permitidme la expresión, en términos institucionales. Esa es la primera pregunta. ¿Qué particularidades y diferencias presenta el cuidado espiritual respecto de otras prestaciones propias del ámbito? Por ejemplo, el trabajo social o la psicología. Si es lo mismo, si pueden solaparse también o si son cuestiones distintas. Y por último, ¿es la espiritualidad una dimensión ineludible cuyo cuidado debe proveerse desde las instituciones? Y si es el caso, ¿cómo asegurar, y este es uno de los principales problemas que yo veo, la clásica separación, entre Iglesia y Estado propia de los Estados de Derecho? Por lo tanto, bueno, me queda un minuto, la metodología va a consistir en una revisión bibliográfica, ya iniciada, a propósito del cuidado espiritual. Simplemente decir que es un término que ya tiene cierto recorrido desde el enfoque que conoceréis de Cecil y Sanders, del cuidado total, ¿no? Pues que tiene que englobar todo eso, pero que ha seguido un recorrido, se ha ido matizando, se ha ido pues, puliendo conceptualmente. Y luego me gustaría, y esto si hay algún jurista en la sala y luego en el café podemos hablar, hacer un mapa del cuidado espiritual en Europa, porque me da la sensación de que es más un derecho de las instituciones religiosas de acceso a los centros sanitarios que una prestación sanitaria que pueda ser ya cumplida. Y con eso pues, terminaría con una discusión que ya he problematizado previamente, sobre todo preguntando si el cuidado espiritual es algo necesario, qué formación específica se requiere para ello y qué inversión, ¿no? ¿Quién paga por el cuidado de nuestras almas? Vamos a decirlo de esa manera. Y con esto corto para no extenderme. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vale, a continuación, Miren Yitzhane Martínez Rodríguez, con Cuando la historia no es un relato, implicaciones éticas. Bueno, yo también aprovecho para dar las gracias por haber aceptado esta comunicación. Y esta es. Y empiezo primero declarando que no tengo ningún conflicto de interés, ni real o potencial. Y deciros que yo vengo aquí a contar una pequeña, gran historia, que es la historia de María. María es una mujer de 82 años que tiene una discapacidad intelectual, que vive literalmente aquí y que toma Adiro por una isquemia arterial de extremidades inferiores crónicas y tiene un Barthel de 35 que está potenciado por una baja visión que todavía no se le ha diagnosticado y por presbiacusia.
A nivel de cuidados, vive con su sobrina, Luisa, y la cual le ayuda en el cuidado diario. En una de esas analíticas rutinarias se le detecta una anemia macrocítica y después de ampliar el estudio se ve que tiene una anemia hemolítica inmunitaria. Su médico de familia le hace una interconsulta hematología y se llega a la conclusión de que esta anemia es secundaria a un proceso oncológico no filiado. No se le hace ninguna prueba complementaria. El médico de familia habla con Luisa, la sobrina, y deciden que no se le va a ampliar el estudio y que tampoco se le va a derivar a oftalmología. Retomado el caso, nos planteamos analizar la aplicación en la práctica asistencial del enfoque narrativo en la deliberación. La deliberación tanto con María como con Luisa, no solamente como una herramienta para tomar decisiones, sino también como un canal de reconocimiento a ver quién es María y lo valiosa que es por sí misma, ¿no? Entonces empezamos a tener una serie de conversaciones con María y con Luisa, pero vemos que María apenas responde y que solamente lo que hace es dirigir la mirada hacia los sonidos. Entonces hablamos con Luisa y le propusimos que en presencia de María nos contara la historia de ella. Y como 3 ítems importantes, lo que nos dijo es que María se encargaba en el pueblo de entregar cartas. Nos dijo también que a raíz de la pandemia por COVID, sobre todo por el tema del confinamiento, dejó de salir de casa. Y también lo importante que era para ella volver a ver, como veía hace un año, porque era su manera de conectar con el mundo, ¿no? Entonces, después de esta secuencia de narrativas, se decide derivarla a oftalmología y volver a repetir el estudio de la anemia. El escuchar la narrativa de María, aunque fuera a través de Luisa, nos permitió conocer cuáles eran los elementos relevantes que estaban asociados a su identidad y también cuáles eran lo que ella realmente valoraba, que era fundamentalmente 2 cosas: la recuperación de esa autonomía sensorial y la necesidad de interrelacionar con otros. Y luego también el estar atenta a la narrativa corporal de María complementaba la narrativa verbal de Luisa, ¿no? Y todo esto nos permitió crear ese espacio intersubjetivo en el que lo verbal y no verbal pues facilitan 2 cosas básicamente, que son cuáles son detectar los valores dañados y luego una mejor interpretación y resignificación de los mismos para determinar el curso óptimo de acción, que esto es lo que hacemos, ¿no?, cuando deliberamos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Pues las conclusiones es que el abordaje narrativo deliberativo lo que promueve es que la decisión que se tome tenga sentido en la biografía de la persona que está directamente implicada. En segundo lugar, que sí que es verdad que no solo explicita los valores, sino que contribuye a co-crearlos en el seno de esa relación asistencial, en el que también conduce, pues lo que os decía antes, a reconocer quién es María, cuál es su vida y cuáles son sus valores. Algo de lo que hablamos continuamente en bioética, ¿no? Esto es una manera de aterrizarlo al día a día, a la cotidianidad. Y lo último también, este enfoque deliberativo narrativo también ayuda a algo muy importante, que es evitar lo que se llama la desposesión narrativa. La desposesión narrativa implica no reconocer la agencia narrativa del otro, ¿no? Y es una manera, la consecuencia final de esto es que al final tu narrativa, tu manera de estar en el mundo, cómo te construyes narrativamente, queda silenciado por las narraciones y las narrativas de las otras personas, ¿no? Y esto es todo. Bien, pues tenemos ahora unos minutos, en concreto unos 6 minutos para preguntas a las 3 comunicaciones. Pregunta, sugerencia, comentario. Si no hay ninguna, yo me animo, ¿eh? Me animo. Venga. Isabel. Nos has estado hablando de espiritualidad y has mencionado la asistencia pastoral. ¿Observáis también otras formas de espiritualidad laicas? Claro, a mí ese es uno de los problemas del concepto, que no queda muy claro en la definición de espiritualidad canónica que se da, es una dimensión intrínseca de lo humano.
bueno, pues que aborda la relación del ser humano consigo mismo, con la trascendencia, con los otros, y se habla de espiritualidad como un concepto que englobaría tanto a la tradicional experiencia religiosa, por usar la expresión, como a la nueva forma de religión individualizada pues, a que asistimos en el mundo contemporáneo. Al englobarlo todo, no se puede distinguir tan fácilmente. La cuestión es, ¿existe una espiritualidad no sé cómo decirlo, no sé si laica, porque lo laico haría referencia a la separación. Hay un máster de espiritualidad laica en la Universidad de Barcelona ahora mismo. Claro, yo no, o sea, tendría que verlo. A mí me cuesta ese tipo de... A mí me parece un oxímoron, a mí en particular, y creo que todavía no está lo suficientemente, no sé cómo decirlo, desambiguado como para poder hablar de qué nos referimos exactamente cuando hablamos de espiritualidad. Esa sería mi intuición. De acuerdo con las definiciones canónicas, porque una personalidad más materialista, por ejemplo, pues que dice yo no creo que exista ninguna forma de trascendencia, no significa que renuncie a un sentido existencial. El problema es el concepto de espíritu, de espiritualidad o de abordaje trascendental. Eso es como yo lo veo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, pues pasamos a la segunda tanda, a la segunda parte de la sesión de comunicaciones. Así que, muchas gracias. Sí, del nombre. A ver, Rosario María Torres, Ximenar Ortega, Luis Espino, María del Carmen Hernández. Si podéis subir, por favor. Dos, tres. Nos falta uno. La comunicación de tu Lo cierto es que Rosa Torres, Rosario Torres no ha podido acudir y pues bueno, hay una confluencia de sistemas para empezar a hacer una presentación que ha mandado con avatar y que pasamos a exponerla ahora, a darle simplemente a actuar de conductores de su presentación. Entonces, inteligencia artificial... Bioética en tiempos de incertidumbre, inteligencia artificial en medicina como reto estructural para una ética del cuidado. La inteligencia artificial se ha integrado progresivamente en la medicina con aplicaciones que van desde el diagnóstico asistido hasta la gestión hospitalaria. La ética médica tradicional enfrenta un desafío inédito: adaptar sus principios a tecnologías que pueden actuar de manera autónoma, opaca y a veces imprevisible. Se realizó una revisión narrativa de 10 documentos clave publicados entre 2021 y 2025, incluyendo marcos regulatorios, guías éticas internacionales, artículos filosóficos y estudios centrados en la práctica clínica. Creo que ahora es leer la diapositiva. Y seguimos adelante. Esto de la inteligencia artificial nos supone unos retos que tenemos que ir afrontándolos día a día. Precisión, eficiencia, reducción de errores. Errores algorítmicos, falta de supervisión y vulnerabilidades críticas. Siempre transparencia y consentimiento informado, derecho a la explicación. Necesitamos comprender el rol y justicia y equidad en la era digital. Potencial inclusivo, discriminación algorítmica, brecha digital, que yo creo que la estamos sintiendo todos ahora. Y vamos a la gobernanza ética de herramientas complementarias, con principios, con marcos de referencia. El debate sobre la empatía artificial dudosa. ¿Puede o debe la inteligencia artificial imitar emociones? Hay perspectivas críticas, por lo que veo, dilema ético fundamental. Las máquinas podrían ofrecer interacciones más equitativas y consistentes si se diseñan cuidadosamente. La IA tiene el potencial de transformar la práctica clínica de manera positiva, pero su implementación conlleva dilemas éticos complejos.
Integrar marcos éticos adaptativos, educación bioética en IA para profesionales sanitarios y una regulación eficaz son elementos clave para garantizar su uso seguro, equitativo y responsable. Llamada a la acción, garantizar un uso seguro y equitativo y responsable mediante vigilancia continua, supervisión humana y compromiso con los valores éticos fundamentales de la medicina. Gracias. Ya está. Yo creo que a esto no hay que aplaudirlo, simplemente es sorprenderse y dar cabida a que pueda haber estas posibilidades. Gracias. Gracias. Sí. Iniciar, a ver si. Ximena Ortega Berlingo nos hablará sobre silencios que aíslan, repensar la confidencialidad en salud mental desde la deliberación moral. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por aceptar la comunicación, a los organizadores del Congreso y gracias por la presencia. Bueno, el título de mi presentación es Silencios que aíslan, repensar la confidencialidad en salud mental desde la deliberación moral. Entonces, se trata así de un tema de confidencialidad en salud mental, cuando el conflicto ético tiene que ver con, por un lado, el deseo de una paciente que quiere preservar su intimidad, que nos pide que no hablemos de lo que nos explica, que no hablemos con su familia, y una familia que quiere ayudar, que quiere acompañar en un momento de descompensación de una persona que está pasando por una situación complicada en salud mental. El objetivo de la presentación es analizar un caso clínico desde el modelo de deliberación de Diego Gracia, por lo tanto, explorar alternativas que minimicen la lesión de los valores cuya realización está en conflicto. Una breve reseña sobre la metodología que ya se ha visto en el Congreso es que la metodología tiene algunos pasos que todos conocemos, que están muy detallados, que se van haciendo en los comités de éticas, pero que también a veces podemos llevar a la clínica de los profesionales que atendemos a los pacientes. Entonces, no solo consta de unos pasos que son los hechos, los valores, los deberes, luego identificamos el conflicto, pasamos de un problema, de un dilema ético, tratamos de encontrar el problema, encontrar esos puntos intermedios, sino que también hay un contexto, digamos, y es ahí donde nos preguntamos cuáles son esas condiciones de posibilidad para que podamos deliberar, sobre todo no en los comités de ética, sino desde la clínica, desde los profesionales que a veces nos encontramos en el día a día con los problemas éticos. Y entonces ahí encontramos los conceptos de prudencia, somos capaces de poder realmente dar nuestras razones cuando tenemos que elegir por una decisión o por otra, somos capaces como profesionales de escucharnos entre nosotros y bueno, y el concepto que introducía el doctor Cuñil de cierta amistad y de cierta voluntad de querer dialogar, ¿no?, entre nosotros. Y les presentaba el caso clínico de Laura. Ella tuvo una descompensación con síntomas psicóticos, ideas delirantes, y en su necesidad ella manifestaba de preservar su intimidad, de que no habláramos con su familia porque sentía cierto control sobre sí misma. La familia estaba asustada, con miedos, quería saber cómo ayudar a Laura y necesitaba información. Y el equipo terapéutico, pues finalmente, después de muchos debates, deliberaciones entre nosotros, al final preserva la confidencialidad para resguardar esa seguridad que necesitaba Laura, pero también para preservar el lazo terapéutico, dado que eso es lo que podía hacer avanzar hacia una recuperación. En la evolución, Laura mejora y progresivamente acepta, digamos, que se pueda integrar a la familia, pero había quedado cierto resentimiento en la familia, lo que nos hace siempre pensar, retroceder, qué hicimos, qué no hicimos. Entonces, el conflicto era o preservar la intimidad de la paciente versus compartir la información con la familia y facilitar el acompañamiento.
Los principios y valores de cada parte, pues ya más o menos lo hemos visto. El paciente, su intimidad, la familia, esa seguridad, el equipo terapéutico, también la confidencialidad y la autonomía están respaldadas por la ley. Y entre esos dos extremos encontrábamos que los intermedios fue preservar la confidencialidad, pero mientras tanto vigilar los riesgos y establecer unos límites a esa confidencialidad. Sin embargo, a través de otros profesionales fuera del equipo, atender ciertas necesidades de la familia. Por tanto, el curso óptimo tenía que ver con resguardar la autonomía, pero trabajando en ese gerundio que también se habla en el Congreso, paulatinamente hacia que ella pueda tener un consentimiento. Como reflexión final, pero no conclusión, porque la confidencialidad en salud mental no está cerrada, pero sí que pudimos ir aprendiendo que hay que tener en cuenta que la confidencialidad se puede trabajar quizás, aunque le demos preponderancia, se puede trabajar desde un inicio con los pacientes, sobre todo que son graves, que sabemos que han tenido episodios de descompensación, de pérdida de la competencia en algún momento. Trabajar desde el inicio, trabajar desde una forma proactiva, estudiando y explorando de qué manera, digamos, cuáles son los motivos para que ellos a veces nieguen trasladar esta información, porque si no, al final los aislamos de su red de apoyo, que también en definitiva podría ser una especie de microviolencia. Y aquí, muchas gracias. Pasan rápido los 5 minutos. Sí. A ver. Luis Espino, Torón, nos hablará sobre el desencuentro clínico, hibris, error o desconocimiento. Bueno, desen por agradecidos todas y todas, porque con 5 minutos no tengo tiempo de mucho más. Sobre todo los que estáis aquí presentes, porque este esfuerzo de la vigilia en un momento postprandial es complicado, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que hacemos desde el Comité de Ética Asistencial del Dr. Negrín, donde somos 5 personas, 3 enfermeras activas y diligentes y 2 médicos jubilados e indulgentes. Y nos hacemos una serie. Yo aquí no voy a llegar a ninguna conclusión, lo único que tengo son preguntas y reflexiones, ¿no? Somos seres de encuentro, de consistencia con los demás, ¿no? Los encuentros, casi todos entre uno y otro, son un encuentro entre desiguales, ¿no? Y deben fraguarse en la ética, ya se ha hablado hoy, en la ética del reconocimiento, ¿no? Donde tenemos que valorar al sujeto como portador de dignidad, de autonomía y de conocimiento. Bien, y luego tenemos el encuentro clínico, ¿no? Entre el profesional sanitario, se le supone un saber y unas habilidades técnicas, y el paciente, el sufriente, el doliente, ¿no? Que viene buscando acogida, alivio, cura, ¿no? Pues paradójicamente, en la mayor parte de las quejas y reclamaciones que hay en los colegios de odontología, tanto enfermería como medicina, lo que hay es un maltrato personal. Es decir, hasta qué punto hay una violencia por parte, no digo de todos, pero tampoco es infrecuente, de los profesionales sanitarios en la dignidad, autonomía y conocimiento. Y las posibles causas que enumeramos es si hay una soberbia por parte del profesional sanitario, un déficit en la formación de cualidades básicas en la comunicación, un ocultamiento cognitivo y sobre todo empático de la persona enferma. No vemos a la persona enferma, estamos más centrados en el fenómeno natural de la enfermedad. O un descuido de sí, ¿no? Voy a ir muy rápido porque lo único que me interesa es la última diapositiva, ¿no? Creo que el encuentro clínico nos tenemos que saber exponer a la singularidad del otro, de su padecimiento y su malestar en el mundo, ¿no? Y para eso tenemos que tener una mirada atenta, que sería... Y quiero hacer aquí un homenaje, que hoy estará recibiendo el premio Princesa de Asturias, a Byung-Chul Han, donde él dice, un pensamiento atento. Yo creo que el pensamiento atento lo podríamos aquí traducir como fronesis, razonamiento prudente. Dice, solo un pensamiento atento puede tener una mirada. El pensamiento sin mirada se asemeja al cálculo, que no produce nada nuevo. En cambio, el pensamiento con mirada produce algo que hasta ese momento no existía. Es decir, que tenemos que con la mirada atenta ver al sujeto.
La mayor parte de los estudios dicen que se interrumpa el paciente en los 15 segundos. Si se interrumpe el paciente en 15 segundos, ¿cómo vamos a poder escuchar la historia del paciente, ¿no? La injusticia epistémica que se hablará esta tarde, es decir, hasta qué punto por la formación, por el nivel cultural, por el habla, por el acento que tenemos los canarios, pues hay ya una cierta discriminación hacia el paciente, por supuesto, por su raza y por su género, ¿no? Y la soberbia, muchas veces no sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, pero cuidadito como alguien nos diga, te has equivocado, porque entonces entramos en cólera, ¿no? Y hasta qué punto estamos más, vuelvo y repito, desbordamiento científico que nos oculta el enfermo la enfermedad, ¿no? Un descuido de sí mismo. Yo no creo que sea un oxímoron la espiritualidad con el ateísmo, ¿no? De hecho, la cura... Ya, un minuto, pues me voy a la última. Quería enseñarles esta, porque para mí esto es un encuentro clínico, ¿no? José Pérez, un pintor tejano de origen mexicano, ¿no? Y para mí esto es lo que es un encuentro clínico, lo que yo veo y lo que yo interpreto, ¿no? Interpreto, es decir, aquí hay una serie de cosas. La biografía, que se ha hablado mucho, ¿no? Es decir, importante, la biografía del paciente. Los valores, pues los valores sí pueden ser la familia, los amigos, las creencias, la política, la religión y la prudencia. Esta sabiduría práctica que no es arrogante, porque llevamos un bastón y llevamos un libro, no nos lo sabemos todo, ¿no? La simpatía, el regalo que tenemos que darle al otro con una sonrisa. El alimento del cuerpo y alimento del alma, ¿no? La ciencia, la técnica, por supuesto, y el arte, la música, y aquí pongo puntos suspensivos, porque hay muchas cosas más en las que tenemos que trabajar para conseguir un verdadero encuentro clínico entre supuesto sapiente y doliente. Gracias. Ahora nos hablará Javier Rivas, en representación de Mari Carmen Hernández Cediel, que no ha podido venir, sobre evitando la violencia, mejorando la relación. Primero, muchas gracias por aceptar esta comunicación, que parte de un trabajo de investigación realizado fundamentalmente por Mari Carmen, porque es motivo de su tesis doctoral, que va a presentar probablemente en los próximos días, porque ya tiene el tribunal aprobado y estamos a espera de que nos den la fecha, ¿no? Por tanto, es un trabajo que ya ha realizado, que yo como codirector pues he apoyado también desde el principio, ¿no? Bien, ¿cómo podemos entender la violencia? Pues la violencia, de alguna manera, es una minusvaloración de la otra persona, que va a repercutir en todos los ámbitos de la persona, incluido el aspecto psíquico, ¿no? Y muchas veces estamos hablando mucho de salud mental y podemos entender que detrás también hay una minusvaloración de la persona en alguna de sus condiciones. Y eso lleva a que sigamos considerando a la persona con ese término clásico de infirmus y, por tanto, como débil en muchas de sus facetas de la vida, y eso propicia que el paternalismo siga estando presente en muchos ámbitos, ¿no? ¿Dónde se manifiesta esto? Fundamentalmente en el espacio vital, donde se ejercen los derechos fundamentales, los derechos primarios. Hay una vulneración o puede haber una vulneración de la privacidad, del secreto. ¿Cuántas veces hemos comentado el atentado contra la intimidad física, la intimidad relacional, la intimidad de pensamiento, ¿no? O la consideración de la persona como un objeto de estudio y, por tanto, dejamos de considerarlo como un sujeto y a partir de ahí también hay una cierta violentación de lo que es la persona, ¿no? Y en este sentido, y el planteamiento de la tesis es centrado sobre todo en la figura del consultor en ética clínica y de los elementos relacionales que deben tener, hemos extraído
para esta comunicación estos elementos que consideramos que pueden ayudar a potenciar la relación desde una visión más de sujeto y no tanto de objeto. Y nos hemos centrado en dos autores, por un lado Enriquer y por otro lado Elaine Entralgo. Autores que pueden parecer clásicos, pero que siguen teniendo un elemento real en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? La persona no se realiza de manera aislada, se realiza con el otro. En esta relación asistencial incluye también a las personas próximas, ¿no? El espacio social, institucional en el que se encuentra, y hay que tenerlo en cuenta. Nos indica que hay que evitar los extremos, un yo cerrado y autosuficiente que ignora al otro, una disolución del yo en el otro que anula también la propia autonomía personal. Muchas veces los sanitarios podemos estar enrocados en un yo que ignoramos al otro y eso también genera pues, este desconfort que podemos tipificar como violencia. Y aquí sí que es imprescindible la narratividad. Algo se ha comentado, ¿no? La última transparencia me ha parecido muy importante, ¿no? De cómo se narra esos momentos de la vida de la persona, esos momentos últimos, esos momentos de apoyo y de acompañamiento, saber interpretar la vida del otro en base a la comprensión de su historia, que es dinámica, con cambios y rupturas. Y esta atención debe acompasar esta evolución narrativa, ayudando a reconstruir sentido, esperanza en este contexto de fragilidad y de enfermedad. Para Elaine Entralgo, el encuentro puede ser objetivo y no afectante, o puede ser personal y afectante. Claro, él se basa mucho en que un encuentro te afecta o no es un encuentro como tal. Puede ser otra cosa, pero no es un encuentro personal. Por tanto, lo identifica como en mi relación contigo, yo quiero que tú seas para mí lo que yo en ti y por ti quiero. Quiero que me seas persona. Y aquí las palabras tienen sentido. Quiero que me seas persona. El encuentro verdaderamente personal es de comprensión mutua, desde una perspectiva ontológica, psicológica, comprenda al otro, comprenderse a sí mismo de una manera interrelacionada. Y la relación adecuada para Elaine Entralgo es de proximidad, no proximidad, proximidad, encontrar al otro en el prójimo, que brinda las herramientas necesarias para acompañar desde el respeto, la sensibilidad, la entrega desinteresada, consolidándose. Es un modelo relacional que mejor puede responder a esta complejidad emocional, moral y humana que caracteriza los problemas éticos en el ámbito sanitario. Como conclusión, recuperar la antropología de Elaine Enriquer supone un antídoto, consideramos nosotros, ante la violencia no intencionada al poner al paciente en un plano de relación equilibrada, precisamente por mantener la distancia justa. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora unos minutos, unos 6 minutos, también para preguntas, comentarios sobre las diferentes intervenciones. Sí, aquí delante, no sé si hay micrófono. Ahí viene. Ahí viene. Sí, no pasa nada, ¿eh? No. Sí, Muchas Lidia. gracias. Bueno, me ha parecido que todas las intervenciones, todas muy interesantes, de alguna manera a mí me suscitan como una pregunta común. Y estoy pensando en las intervenciones de esta mesa, pero también de las de la anterior. Cuando nos planteamos que tenemos que mirar a la persona, ¿no? Un poco en la línea de esto último que decía Javier, que tenemos que intentar hacer es un cuidado personalizado, que tenemos que intentar bueno, pues recoger esa biografía, ¿no? Que a mí me gusta decir también de la persona. ¿Cómo diríais que esto se puede hacer? Porque, digamos, el elemento teórico yo creo que lo compartimos todos, pero es verdad que resulta muy difícil cuando eso, por ejemplo, va a romper estructuras del servicio en el que se está trabajando o modos y prácticas habituales en un servicio que presta cuidados o las costumbres, vamos a decir así, que incluso tiene cada profesional, ¿no? Porque al final, no nos engañemos, todos intentamos etiquetar de alguna manera a la persona que tenemos delante, colocarla dentro de un determinado grupo, ¿no? Para que, por así decir, establezcamos unas ciertas pautas comunes. Y eso también tiene sentido en la organización, digamos, del trabajo de cuidado profesional, ¿no?
Pero no sé cómo veríais esa especie de dualidad de, por una parte, necesitamos establecer una suerte de patrón común, pero al mismo tiempo un elemento de personalización. Y una personalización que no sé si compartiréis esta idea, creo que pasa por hablar con esa persona y preguntarle cuál es su proyecto de vida, qué es lo que pretende, qué es lo que desea. Más allá incluso, y lo digo por ser un poquito también así provocativa, decir, más allá de que le vaya bien o mal, aunque le vaya mal, pero es su elección, ¿no? Y eso pues probablemente es muy difícil, ¿no?, de integrar. En fin, no sé si con esto podéis alguno decir algo. Gracias. Sí, yo creo que quizá los tres a lo mejor pueden responder, sí. A ver, precisamente porque vaya mal hay que comentarlo, yo creo que esa es la importancia, ¿no? Yo sí creo que, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, y llevamos ya muchos años en este tema de la bioética, seguimos o se sigue fomentando un modelo de medicina, fundamentalmente, que va muy enfocado o casi primordialmente enfocado al tema de la curación o similar. Con lo cual, en ese elemento de curación no introducimos los elementos personales, sino introducimos los elementos biológicos. La tecnología nos ayuda a resolver determinados problemas y eso nos hace perder la perspectiva de lo que hay dentro, ¿no?, o envuelve a ese problema médico que es una persona. Y como además no nos da seguridad o no da seguridad en la relación, ¿no?, en las competencias blandas, porque parece que encima estás perdiendo prestigio, estás perdiendo poder dentro de lo que es la organización, pues lo vamos abandonando, ¿no? Pero claro, al final la medicina o recupera eso o no lo recupera. Yo creo, y me parece que ayer lo comentábamos en la cena, ¿no? Estamos también en un momento, incluso desde el punto de vista sanitario, en el que hay como dos vertientes. Una vertiente muy claramente investigadora y probablemente la formación que se dé, todo lo que supone el sistema de elección de especialidades, el MIR, o sea, las notas que hay que sacar, etcétera, están generando un modelo muy científico de profesional, y hay otro que es el modelo relacional, el modelo de primaria, que es lo que nadie quiere, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo a nivel de medicina nos decantamos por aquello que nos puede dar, lo que decían esta mañana, ¿no?, el positivismo científico, pero no tanto las otras habilidades. Y eso se queda para los pobrecitos de los estudiantes que no han sacado, incluso dejando plazas vacantes, ¿no?, de algo que es, me parece, nuclear de la medicina. Hablo de la medicina, pues soy médico, pero nuclear de la medicina, que es la relación con la persona desde esas perspectivas. El entender lo que es el cuidado y el curar en la medida de lo posible hace que, y si no lo tenemos en cuenta, nos vamos a otra línea que nos da seguridad, ¿no? Entonces nos vamos a especialidades, ¿no?, que digamos, nunca habíamos soñado cuando yo estudié medicina que podía ser la preferida en el número 1 de MIR, como dermatología. Bueno, algo nos está fallando. Si queréis comentar sobre esto muy brevemente. Agregar brevemente que sí, que quizás también desde el pequeño granito de arena que podemos poner los profesionales en el día a día, quizás el incorporar las narrativas es más un horizonte, no es algo que tenga que ser de hoy a mañana, y entonces quienes nos toca tener un poco más de recorrido y liderar, enseñar a los que van viniendo, que vamos preguntando a los pacientes por sus valores, por no tener la curiosidad de preguntar cómo ha sido su vida, ir introduciendo esto muy poco a poco y que los demás también vean que esto no es inseguro, no es un riesgo, no, al contrario, que eso suma riqueza, que ayuda a establecer redes, que hace vínculo. Cuando todo eso sea más una experiencia, yo creo que se irá ganando más terreno. Es una visión más optimista, pero... Muy bien, gracias. Sí. Luis, si quieres comentar alguna cosa al respecto. Hombre, yo creo que hay dos, siendo muy breve, dos aspectos fundamentales. El estructural, ¿no?, esa premura que exige el sistema, pero yo creo que lo que hay que luchar es por el factor individual, ¿no?, esa demora que necesitamos, ¿no?, es decir, esa demora en el tiempo para poder escuchar al otro. Si no escuchamos al otro, si no abrimos ese silencio que da acogida a la palabra del otro,
pues, y no queremos exponernos a su sufrimiento y a su dolor, a pocos sitios vamos a llegar, ¿no? Yo me gustaría hacer un apunte, y es que para conseguir este acercamiento, ¿no?, a la persona y conocer su vida, hace falta tener tiempo. Y tiempo es algo escaso, no solo entre los profesionales sanitarios, sino en general, ¿vale? Y yo tengo una amiga que me dice siempre, no podemos pretender la excelencia con medios de supervivencia. Entonces, si no tenemos lo mínimo, que es el tiempo... Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, y como tenemos poco tiempo, pues agradecer a las comunicaciones, a los comunicantes y comunicantas, que lo han hecho muy bien, han aprovechado muy bien el tiempo y han podido decir pues muchísimas cosas. Pues muchísimas gracias por sus intervenciones.